Primera de Timoteo 1, versículo 18 al 20. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, nos ponemos de acuerdo en este momento para recibir del Espíritu Santo la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a recibir el pan de tu palabra. Abrir nuestro corazón a la semilla como tierra fértil. Ayúdanos, Señor, a examinarnos, a responder a tu palabra con la responsabilidad que tú demandas, pero dependiendo de tus fuerzas para cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifique de manera especial en nosotros, Señor, y que obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que podamos recibirla en el corazón, en nuestro carácter, en nuestras mentes, en nuestra vida cristiana. Que no vengamos por rutina a la casa de Dios, sino que tu palabra sea la que nos transforme, nos ministre, nos cambie, para ser el creyente que tú pensaste, por el cual tú nos has salvado, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ella la buena batalla y mantengas la fe y la buena ¿qué? Conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gracias, Señor, por su palabra. No sabía cómo titular este mensaje, pero llegué entre muchas meditaciones y después que ya tenía casi todos los puntos de la predicación, llegué a este tema: perfil de un náufrago en la fe. Perfil de un náufrago en la fe. Y muchas veces nosotros nos gustan los perfiles, nos gustan ver qué cualidades debe tener una persona que es exitosa, qué 5 o 6 cosas esas personas hacen. Nos gusta ver los deportistas y la disciplina y el perfil de un deportista exitoso, y nos gusta inculcar esas mismas cualidades que la vida cristiana también. Dios nos ha dado un perfil, pero no solamente de las personas exitosas en la vida cristiana, sino también nos ha dado un perfil de las personas que no son exitosas. También la palabra nos enseña tanto del buen ejemplo, pero también la palabra nos enseña del mal ejemplo. Amén. Y qué bueno que la palabra de Dios no esconde, ni en el Antiguo Testamento esconde las debilidades, las flaquezas y el pecado del pueblo judío, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también en la iglesia tampoco se esconde en el Nuevo Testamento cuando hay asuntos que trabajar. Perfil de un náufrago en la fe. Obviamente Pablo está usando una frase importante aquí para hacer un contraste en la mente del que está escuchando esta carta, que la primera audiencia es Timoteo. Es una carta pastoral que Pablo le escribe a su hijo espiritual y le está dando un mandamiento para que asuma su responsabilidad, y eso ya lo hemos hablado los últimos domingos: la importancia de asumir liderazgo en la iglesia local, la importancia de servir a la iglesia local, la importancia de que no hayan vacíos de personas a quien podamos escuchar, la importancia de que tú y yo tomemos esa responsabilidad como creyentes en nuestras familias, en la iglesia. Siempre tiene que haber una voz que mantenga el curso hasta la presencia de Dios y hasta la voluntad de Dios. Si tú no lo haces, alguien más va a hacerlo y puede traer confusión. Porque alguien del mundo va a traer consejos, alguien del mundo va a traer palabras, alguien del mundo va a decir la vida se debe vivir de esta manera. Y si tú y yo no llenamos ese vacío que Pablo está pidiendo a Timoteo, primeramente en la iglesia de Éfeso, pero también en nuestra vida diaria, el mundo va a llenarlo con todas las ideas que el mundo
propaga a través de los medios, a través de las malas prácticas, a través del pecado, a través de la mundanalidad que nos vende el mundo, del placer. Las personas que no tienen dirección, tarde o temprano, van a buscar dirección de alguna manera y algunos pueden perderse. ¿Ves? Entonces Pablo nos enseña que uno puede naufragar en la fe. Y nos da el ejemplo de 2 personas. Así que estamos hablando de un barco a la deriva. Estamos hablando de cualidades de 2 personas que Pablo contrasta intencionalmente para que no sea como estas 2 personas. Timoteo, por favor, no seas como Himeneo y Alejandro. Pablo contrasta lo que es tener una vida perdida en la fe, perdida en la conciencia, versus una persona que mantiene la fe, versus una persona que mantiene la buena conciencia, en el versículo 19 y 20. Vamos a ir con calma por esos versículos. Pero este mensaje es bien importante, porque una de las cosas que más nos duele a los pastores, y le debe doler a un creyente que ama a Dios, es cuando la gente se va apartando del camino. Yo no sé usted, pero si usted ama a Dios, usted sabe que esas cosas duelen. Porque no hay nada más que atesoramos en la vida cristiana que la palabra del Señor, su presencia en nosotros. Y fíjese que el rey David, en un momento dado, cuando fue confrontado por su pecado, porque él hizo unas cosas horribles, él reconoció, y en la oración que hizo en el Salmo 51, que después la pueden leer, él le pide al Señor que lo lavara, que lo limpiara, y le dice: por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, porque no hay nada más triste que uno ir perdiendo el curso, ir perdiendo la dirección, ir perdiendo el respaldo, ir perdiendo la comunión que uno tiene como creyente en la presencia de Dios, y ir perdiendo la salvación poco a poco. ¿Ve? Entonces Pablo nos enseña que hay náufragos en la fe, y Pablo nos enseña aquí algo un poco de la disciplina que debe hacer la iglesia también con este tipo de personas, que no simplemente son náufragos en la fe, sino que también tratan de trastornar la fe de otras personas. Así que este mensaje es bien importante para nosotros. Yo creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad grande como creyentes. Y Pablo resume aquí el mandato que le dio a Timoteo en el verso 3. En el verso 3 de Timoteo dice: cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo, un encargo, una responsabilidad. Y en el verso 19 y 18, Pablo otra vez le dice a Timoteo: te encargo este mandamiento conforme a las profecías, o sea, conforme al día que te pedimos públicamente, oramos por ti y señalamos el ministerio que tú tenías para quedarte en esta iglesia, en Éfeso, en esta ciudad, públicamente. Yo quiero recordarte, Timoteo, que ese día lo traigas a tu memoria. Eso es importante también, lo vamos a ver al final del mensaje. Pero entonces, ¿puede el Señor mandarnos? El Señor tiene la autoridad para decirnos: te encargo este mandamiento de que persevere. Dios tiene esa autoridad en tu vida. Dios puede decirte: Junior, te quiero en este tiempo, en esta comunidad, y yo cambiar mis planes. ¿Cuántos cambiamos estos planes si Dios nos dice que hagamos su voluntad? O más bien hacemos que la voluntad del Señor en el tiempo que nos sobra. Entonces Dios tiene esa autoridad. Y si tú no ves a Dios con esa autoridad sobre tu vida, o sea, no pueden haber 2 capitanes en un barco. Tienen que haber 2 capitanes. No puede haber 2 capitanes. Solamente tiene que haber un capitán. Uno que dé dirección. O mandas tú o manda Dios. O Dios dirige la barca y llegamos a puerto seguro y navegamos todas las situaciones que tengamos que pasar en la vida y llegamos bien a la vida eterna, o empezamos nosotros a consumir y a adquirir
direcciones de otras fuentes, tarde o temprano vamos a terminar naufragando en la fe. ¿Sí? Así que dígase usted a usted mismo, diga, solamente puede haber un capitán. Perdóname, Junior, pero no puedes mandar tú. Sí, no puede, tiene que ser el Señor. Usted tiene que estar convencido que es Dios quien traza el curso, es Dios quien dirige la barca, es Dios quien tiene que establecer su voluntad, es Dios quien señala, es Dios quien pone ministerio, es Dios quien te da dones, es Dios quien te da talento. Él debe ser el que tiene la autoridad de dirigir tu vida. Amén. ¿Están hasta aquí? Pablo usó esta frase, le dice a Timoteo, no seas como esta gente que naufragó en la fe. Pablo sabía lo que era un naufragio literal. Aquí Pablo está hablando de un naufragio espiritual. Pero Pablo sabía también, en el libro de los Hechos, se enseña que él dice que naufragó 3 veces. En una terminó en una isla allá y lo picó una serpiente y la gente se quedó mirando para ver cuándo se iba a morir. Porque la serpiente lo había mordido. Y no veían que moría. Y lo empezaron a querían adorarlo. Porque decía, pero este es un Dios. Que la serpiente lo muerde y no hace nada. O sea, Pablo sabía lo que era estar en lo físico, en el mar, y perder la barca, y estar a la deriva, y llegar a una isla que no se supone que llegara. Y hay gente así en la vida espiritual, que no sabe hacia dónde van, que están naufragando en la fe, que hace tiempo perdieron el curso. Y yo creo que ustedes vean algunas cualidades de eso. No sé cuántos se acuerdan del libro Robinson Crusoe que nos enseñaban en la escuela. Yo no sé si todavía lo leen. Porque es un libro más escrito de la mentalidad colonialista de antes. Pero este típico europeo, esto es una novela, ¿no? Que se enseñaba, yo me acuerdo que yo la leí, que salía en embarcaciones desde América a África o desde Europa hasta África para buscar esclavos, para traerlos a trabajar acá. Pues Robinson Crusoe en esta novela él sale hasta África desde Brasil con otros europeos y el barco naufraga. Pierde la barca y allá se muere todo el mundo y él es el único que sobrevive. Y llega a una isla allá y en esa isla él piensa que está solo. Y lo cómico de esta novela es que comienza a bajar, porque él pensaba que lo iban a rescatar, y comienza a bajar todas las cosas valiosas del barco. Y bajó el dinero, pero en la isla no podía usar el dinero. Y bajó todas las cosas que él pensaba que eran útiles. Y lo único que encontró útil era la herramienta. Y allá se hizo una vida y al tiempo se dio cuenta que no estaba solo en la isla, que habían indígenas caníbales. Que habían caníbales. Y allá los indígenas tenían rehenes y él se da la tarea de comenzar a salvarlos. Y allá en la novela, pues él tiene su fe cristiana, su fe puesta en Dios, y eso le ayudó a pasar todo ese tiempo en soledad. ¿Ves? Pues hay gente así que están naufragando en la fe y lo más esencial no entienden. Son como él, que comenzó a bajar el dinero de la barca cuando ya el dinero no le podía servir para nada en la isla donde iba a estar. Y hay gente así en la vida. Invierten y le ponen el valor a las cosas que no son tan importantes y las ponen como importantes, pero las cosas del Señor, que son las que deben dirigir tu vida, la palabra de Dios, que es la que debe trazar el curso de tu mente, de tu corazón, es lo primario, es lo más importante en tu vida. ¿Me sigue? Entonces nosotros tenemos que entender, un naufragio es un hundimiento, es una destrucción, es una pérdida de una embarcación en lo natural, pero en lo espiritual, un náufrago en la fe es alguien que está fracasando en un asunto espiritual, en la vida cristiana. Nadie debe, en su sano juicio como creyente, debe aspirar a ser un náufrago en la fe. Amén. Nadie debe aspirar a ser un náufrago en la fe. Usted no quiere eso para su vida espiritual. Si usted, sin darse cuenta, se va desviando, se va descuidando, va escuchando voces y enseñanzas contrarias, va a terminar como Alejandro y Meneo. Usted no quiere terminar como ellos. Va a terminar naufragando en la fe. Entonces, ¿por qué son náufragos? Porque perdieron el rumbo,
perdieron su barca. Puede ser que esté flotando. Usted sabe que yo nunca he visto Titanic. Quizás la película Titanic soy quizás de ese el 1% que no ha visto Titanic en el mundo. Yo al principio decía, esa película es demasiado larga, no la quiero ver. Y la seguí postergando y nunca la terminé. Pero esa película que mucha fama tenía cuando salió. Y la canción de la película fue por años una canción bien famosa. Una canción romántica y tenemos esta visión, el barco naufragando allá. Que dicen que el que lo construyó dijo que ese barco ni Dios lo destruía. Y allá, Dios no tuvo ni que hacer nada. Dios simplemente le puso ahí el iceberg. ¿Ves? No pueden haber dos capitanes. Un solo capitán. Dos capitanes es un problema serio de navegación. O mandas tú o manda el Señor. Pero solamente si Dios no está mandando, estás a riesgo de perder el rumbo de tu vida. Otra cosa, los náufragos necesitan ser rescatados. Están solos. Los náufragos han sufrido pérdidas materiales, pérdidas de tiempo, pérdida de su embarcación, pérdida física, sufrimiento. Sí, han sufrido pérdida. Los náufragos muchas veces están solos y no simplemente viven, los náufragos simplemente están sobreviviendo. Porque cuando ya pierdes la barca y pierdes el rumbo, por las razones que sea, solamente lo que está es sobreviviendo día a día. Y hay gente así en la vida espiritual. Ahora, navegar no es fácil. Si usted quiere navegar por las aguas de Puerto Rico y Estados Unidos, usted tiene que ir al Departamento de Recursos Naturales y sacar una licencia de capitán. Yo soy alguien que sacó la licencia y pensaba que estaba listo para... Entonces cuando se compró sus cosas y todo, cuando se metió al alta mar, empezó a marearse. Y se dio cuenta que no tenía la preparación en su cuerpo, no podía manejar un barco de alta mar, no tenía esa resistencia. Porque quizás no se crió en el agua, lo hizo después de grande. Y eso pues requiere una enseñanza, no es que uno pueda aprender. Pero mire, después que hizo esa inversión, usted en esas clases de capitán, de barco, le enseñan el norte, el sur, el este y el oeste, usted no sabe. Hay gente que no sabe, usted pregunta, ¿dónde está el norte? Y no sabe enseñarle dónde está el norte. ¿Usted sabe dónde está el norte ahora mismo? ¿Dónde está el norte? En San Juan. Si no en San Juan, quiero que me lo señalen dónde está el norte. En San Juan lo sabemos, pero muchos de nosotros no tenemos sentido de dirección, vamos a ser honestos, ¿verdad que sí? Hay gente que no sabe diferenciar ni el norte, ni el sur, ni el este del oeste. Déjame ver, ¿por dónde sale el sol? Ya sabemos, tenemos una idea, siempre busca el sol. Pero de noche, ¿cómo usted sabe? De noche es bien difícil. Y en alta mar, ¿cómo usted sabe cuál es el norte y el sur y el este? Pues todas esas cosas se las enseñan a un capitán. Todas esas cosas se las enseñan a alguien que está conduciendo una barca. Entonces, si en lo mundo físico es difícil, tiene su reto conducir por el mar con pocas señales, quizás con un compás, con una brújula como se hacía antes, pero ahora hay más sistemas de navegación, hay radio, hay comunicaciones. Si uno va a deriva, uno puede ir llamando. Pero hay gente que ni con GPS llega bien a los lugares. No, yo me acuerdo, era por aquí. Siguen diciendo y siguen llegando y salen a otro lado que se supone que no hay. Pero hay gente que naufragan en la fe porque están siguiendo su propio juicio, están recibiendo enseñanza. Entonces vamos a ver, es bien importante que entendamos que nosotros en la vida espiritual necesitamos saber cuál es nuestro rumbo. Y nuestro rumbo es Jesucristo, es su enseñanza. Porque tú no puedes desligar a Jesús de su enseñanza. Jesús nunca pensó que tú lo amaras a Él y no amaras lo que Él dijo.
Mire, yo te amo, Jesús, pero eso que tú dices, no tanto. ¿Sabes que no tuviésemos doctrina del infierno si Jesús no hubiese enseñado? ¿Usted sabía eso? En el Antiguo Testamento casi no se habla del infierno. Jesús es quien nos da un panorama del infierno. No tuviésemos tanta enseñanza quizás sobre el dinero. Porque Jesús habló mucho sobre la mayordomía y el dinero, porque es uno de los problemas más grandes. Entonces, tú no puedes amar a Jesús, que es tu capitán, y no amar sus instrucciones. Si naufragamos en la fe es porque tenemos problemas con eso. Porque muchas veces al mundo le gusta Jesús, pero no le gusta sus instrucciones. Quizás le gusta alguna de sus instrucciones, pero el creyente, el que está montado en la barca de Jesús, tiene que estar pendiente a todas las instrucciones del capitán, porque si no puede perder el rumbo. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Entonces esto es bien importante. Propóngase, y otra vez repítaselo a usted en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Dígale a su misma corazón, a su misma mente, y dígale: en este sitio, en este corazón, en este cuerpo, en esta mente manda a Jesús. Amén. Entonces vemos dos personas ahí. Uno es Alejandro y el otro es Himeneo. Y sabemos por lo que Pablo dice ahí que eran falsos maestros. Eran falsos maestros. Y no solamente se mencionan aquí, sino que también se mencionan en otros pasajes de la Biblia. Y probablemente el líder de estos dos era Himeneo, porque también se lo menciona en otro pasaje de Timoteo, que vamos a ver ya mismo. Pero era un par de náufragos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no te juntes con estos dos. No asimile lo que ellos están enseñando. Estas dos naufragaron en la fe, están a la deriva, no saben para dónde van. Entonces muchas veces nosotros perdemos ventaja en la vida por la forma y la manera en que nos asociamos con otras personas. Si nos asociamos y hacemos pacto y hacemos compromiso y abrimos puertas en nuestro corazón y en nuestra mente con personas que no tienen un rumbo espiritual claro, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque en vez de reclutarlo usted a ellos, puede ser que ellos los estén reclutando a usted para un barco y para una experiencia de vida que va a terminar en un naufragio. Va a terminar en un naufragio. Entonces, primera cualidad de un náufrago. Primero, no creen la enseñanza. No creen la enseñanza y rechazan la buena conciencia. ¿De dónde yo saco eso? Bueno, del primer versículo, del versículo 18 y 19, donde Pablo dice a Timoteo que mantenga la fe y mantenga ¿qué? La buena ¿qué? Conciencia. Primera cualidad, que Alejandro y Himeneo desecharon. O sea, ellos, cuando uno desecha, no es que uno lo hace por accidente. Cuando uno rechaza, cuando uno desecha una enseñanza, es como, básicamente, cuando tú estudias el texto ahí, es como si tiraras a la basura o lo descartaras. Se hace intencionalmente. Alejandro y Himeneo intencionalmente desecharon la fe y desecharon la buena conciencia. Y cuando la Biblia habla de fe, en el contexto capítulo 1, no está hablando de creer, está hablando de verdad. Está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza. Entonces, ¿qué problema tenemos en este tiempo? Que la gente quiere creer en Jesús, pero no quiere la enseñanza. No creen la enseñanza y rechazan la buena conciencia. Entonces, dos cualidades bien importantes. La fe, y van de la mano. La fe es la verdad que tú crees. La verdad que tú creas como vida, esa es la verdad que te va a sostener. Si tú crees que venimos del mono, pues el mundo no tiene sentido. Que somos un accidente. Si tú crees que toda esta hermosura que Dios creó vino por casualidad, no hay destino, no hay propósito, somos un producto de una explosión random. Pero
La palabra de Dios enseña, y yo creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la verdad de Dios me sostiene. Podemos hablar en otro tema, los méritos, como también la naturaleza habla de la verdad de Dios. Pero sería muy difícil tocar ese mensaje, pero la verdad de Dios, el creyente sabe que Dios es real. El creyente sabe que Cristo murió y resucitó al tercer día. Ya sea porque lo vio o porque tiene el testimonio del Espíritu Santo. Porque esto que estaban enseñando y escribiendo en el primer siglo, lo vieron. Ellos tenían un testimonio claro de la enseñanza de Jesús en carne propia. Entonces, la fe es la verdad que tú crees. La gente habla de fe como un sentimiento. La fe no es un sentimiento. La fe es una convicción. La fe es una verdad que yo creo. ¿Cuál es tu verdad? ¿En qué verdad basas tu vida? Yo baso mi verdad, y todo creyente basa su verdad en que Cristo murió en la cruz. La verdad más trascendental que debes basar tu vida. Hay muchas otras verdades acerca de Dios en su palabra, pero la más trascendental es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que si yo creo en Él, mi vida será transformada y cambiada. Y tendré vida eterna. Esa es la verdad más importante de nuestras vidas. Entonces, el náufrago no cree la verdad porque no cree la fe, porque desecha la fe. Usted no puede tener fe si no tiene verdad. Porque si alguien me dice, no, yo creo en Dios, tiene que saber qué es lo que está creyendo, o sea, para dónde va, qué es lo que cree. Y Pablo sabía que Alejandro y Himeneo habían desechado la fe. Habían renunciado, habían descartado la fe en Jesucristo. Y vamos a ver que no fue todo lo que desecharon. Aspectos de lo que se les enseñó a ellos lo renunciaron, lo desecharon. Comenzaron a adulterarlo, comenzaron a cambiar la fe porque cambiaron la verdad. Cambiaron la verdad por la mentira. Vamos a ver ya mismo. Entonces, ese es el primer elemento. No creen en la enseñanza y rechazan la buena conciencia. ¿Ve? Porque hay gente ¿qué es la conciencia? Que aprendimos hace varias semanitas, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la brújula, el compás moral que tenemos todos nosotros. ¿Y qué es tener una buena conciencia? Una conciencia con un testimonio limpio. Un testimonio sano. Donde la culpa de tu pecado pasado no te arropa, no te domina. Amén. Dios quiere que tengamos una buena conciencia. Pero Alejandro y Himeneo de la vida, los Alejandro y los Himeneo de la vida, no quieren que tengamos una buena conciencia. No quieren que tengamos un testimonio limpio. Los Alejandro y Himeneo de la vida quieren que nosotros tengamos una conciencia corrompida. Una conciencia donde se pueda pecar. Donde se pueda, inclusive hablando de Dios, porque ellos no dejaron de hablar de Dios, estando en la iglesia, porque ellos también se paseaban por las cosas de la iglesia, aún estando ellos en una atmósfera de fe, en una atmósfera evangélica, cristiana, podríamos decir ahora, aún estando ellos en esa condición, su conciencia no les funcionaba. ¿Sabes? Si tu compás moral no funciona, tarde o temprano tu fe se va a naufragar. Porque si tu fe no es fuerte para transformar tu moral, la moral que poseas cambiará tu fe. Es importante. Si tu fe no es fuerte como para transformar tu moral, la moral que poseas cambiará tu fe. Si tu fe no es tan fuerte como para enseñarte lo que es correcto de lo que es incorrecto y hacerlo, porque no es saberlo. Cuando una fe es fuerte, la obediencia es el resultado. ¿Por qué sabemos que Abraham creyó? Porque Abraham, y le llaman al padre de la fe, porque fue obediente. ¿Por qué sabemos que Noé creyó? Porque Dios, sí, Señor, yo sé lo que tú dices es cierto. Yo sé que, como dice mucha gente,
No, yo sé que cuando tú lo evangelizas, yo me quería a la iglesia, yo sé que lo que tú dices es verdad. Pero perdieron la voluntad y perdieron la conciencia hace tiempo. Porque no es saber, es actuar a base de lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Amén. Entonces la fe, mi fe tiene que ser fuerte como para transformar mi conciencia y mi moral. Si mi fe no transforma mi conciencia y mi moral, tarde o temprano la moral que yo tenga va a prostituir y va a desviarme en la fe. Entonces uno ve que muchos creyentes, después de muchos años de haber quizás estado en la iglesia, descubren una mejor vida, una mejor manera de vivir, una manera más feliz de vivir, donde ya su conciencia no los acusa. Y qué triste cuando ya su conciencia no los acusa, porque ya quiere decir que su conciencia, el compás se dañó. Y Dios no quiere que tú tengas un compás dañado, porque están grabando, dañado. ¿Me sigue? La fe y la buena conciencia van de la mano. Desechan la enseñanza, lo hacen intencionalmente. Y usted tiene que entender que esa cualidad de las personas que hacen eso es un náufrago seguro. Esa es una persona que está a punto de naufragar en su fe. Una persona, ¿usted viene a la iglesia porque quiere ser mejor persona o usted quiere ser como Jesús? Ese es su compás. Lo que te está pidiendo al Señor, Señor, dame el compás que Jesús tenía aquí en la tierra. Pregúntese cuál es la verdad que usted quiere seguir. ¿Usted quiere ser una persona que no debe problemas a nadie o quiere ser como Jesús? Hay muchos amén o poquitos amén. Queremos ser como Jesús. La iglesia ama ser como Jesús. La iglesia ama la verdad de su palabra. La iglesia ama la vida eterna. La iglesia ama el que hemos sido lavados y perdonados. Dios no nos llama a vidas perfectas, pero sí aspiramos a ser transformados. Un día tendremos su cuerpo, un día lo veremos cara a cara, pero para que eso se dé, tenemos que entender que tenemos que tener evidencias de salvación aquí en la tierra. Y la evidencia de salvación es un anhelo y un deseo de hacer la voluntad de Dios y de amar y de servirle, y que Dios pueda dirigir nuestra barca. Él es el capitán y no nosotros. Mira lo que decía la mamá de John Wesley y Juan Wesley, que fueron unos evangelistas bien famosos, que ganaron muchas personas para el Señor. Cuando los hijos estaban en la universidad en Oxford, ella les escribió una carta. Mira lo que ella le decía. Le dijo: adopta esta regla. Todo lo que debilite tu razón, todo lo que deteriore lo tierno de tu conciencia, todo lo que oscurezca tu sentido de Dios, o elimine tu gusto o inclinación por las cosas espirituales, todo aquello que aumente la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, todo eso es pecado para ti, por inocente que parezca en sí mismo. Huye de esas cosas. Bueno, ¿verdad? Y esos dos hermanos se levantaron poderosamente en la historia de la iglesia como uno de los mejores evangelistas y adoradores que la iglesia ha tenido en su historia. Con una madre que les recordaba a sus hijos: no pierdan el curso, está pendiente cómo caminas. Cualidad de un náufrago número 2: ama más las palabras vanas que las llenas de verdad. ¿De dónde yo saco esto? Vamos a 2 de Timoteo 2, 15 al 17. 2 de Timoteo 2, 15 al 17. ¿Lo tienen? Varias paginitas más adelante. Es lo que dice el versículo 15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora está diciendo a Timoteo, eso lo veremos más adelante, cuando lo veamos más adelante en la serie, que usa bien la palabra ¿de qué? De verdad. Pero mira lo que dice el 16: pero evita las palabrerías vanas y profanas. No sé cómo dicen en su traducción, yo tengo Reina Valera contemporánea, porque más y más conducen a la impiedad, y su palabra carcome
como gangrena. Y entre esa gente está ¿quién? Mira que está ahí otra vez, Himeneo. Himeneo otra vez. No siga como Himeneo. Himeneo ya no simplemente no tiene ni fe ni buena conciencia. Ahora es que le gusta hablar y le gusta hablar de más y le gusta hablar cosas que no son importantes. Palabras vanas. Y no simplemente cosas que no son importantes, sino que cuando habla, mata. ¿Usted sabe lo que es una gangrena? Sus palabras no dan vida, sino muerte. Sus palabras conducen a la impiedad. ¿Por qué matan sus palabras? Porque contaminan con el pecado. No era que ellos hablaban malo, no era necesariamente que ellos maldecían, era que con su enseñanza estaban desviando y trastornando la fe de otros. El pecado que ellos estaban introduciendo necesariamente no era un pecado de inmoralidad sexual, era un pecado de herejía, era un pecado de falsa enseñanza. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque una persona que no conoce la palabra de Dios y le guste hablar, ay Dios mío, va a andar de argumento en argumento, llenándose su boca de cuanta filosofía e idea coge en la calle y defendiendo sus puntos y sus argumentos. Esos eran Himeneo y Alejandro. Y ahora tenemos a otra más que se llama Fileto. 3 nombres para su próximo perrito, si usted lo quiere. O perrita. Himenea. Sí, yo conozco gente que le ponen nombres de la Biblia a las personas, a los perros. Discursos, razones para creer otra cosa distinta a lo que Pablo había enseñado, porque estas personas estaban contaminadas con otras enseñanzas. Mira, no hablaban cosas importantes. Búsquese en su celular. ¿Cuánto tiempo usted pasa en el celular? Búsquelo. Lo puede hacer ahora o hágalo durante el culto. El celular lleva un registro. Y compare eso, ¿cuánto tiempo usted y yo pasamos en la Biblia? ¿Es justo para su vida espiritual? ¿Es justo para el rumbo que usted lleva? ¿Ve? Palabras vanas son palabras pasajeras o de poca utilidad a largo plazo. Sí. Pero mire, le voy a dar los consejos que dice Proverbios. Proverbios 14:23 dice: toda labor rinde frutos, pero hablar por hablar empobrece. El que se pasa hablando todo el día en el trabajo no quiere hacer nada. No espere la promoción, no espere el ascenso y te pasas hablando todo el tiempo. Yo conozco a alguien que se le gustaba hablando por ahí, se le gustaba irse al baño porque él decía: Nacho, ahí no tengo que trabajar. Sé que se paran en todas las oficinas saludando y saludando a todo el mundo. Oye, ¿cómo tú estás? Y a veces tú ves la oficina de las agencias de gobierno llena al frente esperando que los atiendan y todo el mundo hablando allá. Porque el hablar de más muchas veces nos desenfoca de nuestra responsabilidad como creyentes. El hablar por hablar empobrece, dice Proverbios 14:23. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Aquel que habla mucho tiene una tendencia a pecar mucho. Y no es que ahora se quede callado tampoco. Es que uno aprende a ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero el que habla por hablar, el que habla porque quiere aparentar que sabe, en las muchas palabras no falta pecado. El que es prudente refrena sus labios. Proverbios 17:27 dice: sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. Hay otro texto que no está aquí, pero dice que aún el necio, cuando se calla, parece sabio. Es mejor decir: yo no sé, no quiero comentar. Wow, qué sabio, qué bueno. Pero es mejor eso que ponerte a hablar cosas que no sabe. Pues Alejandro y Himeneo eran así. Comenzaron a hablar mentiras, comenzaron a hablar palabras vanas y con sus palabras traían muerte espiritual a los demás
era con una gangrena. Y una gangrena es una muerte, médicamente es una muerte de un tejido corporal. Porque ya no hay circulación en un tejido, se ennegrece, se necrotiza. No es simplemente un moretón que poco a poco va recuperando su color, porque todavía hay circulación. Es una pérdida de vida en un pedazo de tejido. Y si tú no cuidas, ya sea por mala circulación o por una infección, puede dar gangrena. Y si no cuidamos, tenemos que tomar una decisión. El doctor tiene que tomar una decisión cuando hay una gangrena. ¿Trato de salvar ese pedacito o trato de salvar el resto del cuerpo? O trato de salvar la vida. Una decisión difícil, pero ¿cómo el doctor la va a tomar? ¿Sabe cómo el doctor la va a tomar? Conociendo y estudiando lo que es una gangrena. Y si usted no conoce la palabra de Dios, y usted no conoce lo que es la vida cristiana, usted no va a poder diferenciar cuando el mundo habla muerte, cuando la gente, a veces dentro del cristianismo, hablan cosas que no son importantes para la vida cristiana, y usted va a ir tras de ello. Pero un buen doctor sabe dónde está el tejido que está muerto, y tiene que tomar una decisión. O estirpo ese pedazo. Hay una traducción más nueva que dice que se propaga como un tumor la enseñanza de Alejandro y Meneo y Fileto. Que es otra manera de también verlo. Hay que tomar una decisión. ¿Qué pasa si no arreglas tu vida? ¿Qué pasa si no tienes una buena enseñanza? Poco a poco la gangrena va creciendo, va creciendo, va creciendo. Las palabras vanas, las palabras pasajeras, las palabras de poca utilidad van aumentando en tu vocabulario, y menos se ve a Jesús. Y tarde o temprano perdiste el rumbo, te convertiste en un náufrago en la fe. ¿Me sigue, hermano? Entonces, si las farmacéuticas retiran del mercado los medicamentos dañados porque pueden hacer daño, si el chef tiene que retirar la comida podrida de la nevera porque puede enfermar a muchas personas, aunque tenga ciertas pérdidas, va a mantener su negocio. Si el carro que posee un defecto, el manufacturero le envía una carta a todos los que poseen ese carro para que lo lleven al dealer cuanto antes, para cambiarle una pieza que está dañada porque su vida está en peligro. Mira, me dio un carro del 2006, una guagua, y los otros días recibí una carta de un recall, y ya, ese carro ya tiene 17 años, a pico que yo tengo, y todavía el manufacturero es responsable. Si estamos conformes, la farmacéutica lo pueden hacer, el chef lo puede hacer, el carro lo puede hacer, el doctor puede hacerlo cuando vea un tejido. Tiene que tomar decisión. ¿Por qué nos enojamos cuando Dios quiere corregir su iglesia y limpiarla? ¿Usted me está siguiendo, hermano? Dios tiene que tomar una decisión, y Dios es celoso con su iglesia, como usted lo debe hacer con su matrimonio, como usted lo debe hacer con su familia y con su vida espiritual. Sobre todas las cosas, su vida espiritual, porque de eso depende todo el tema. Usted tiene que tomar una decisión. O corta cosas de raíz, o terminará un naufragio. Entonces, ¿cómo que Dios no puede corregir? ¿Cómo que Dios no puede limpiar su iglesia? ¿Cómo que Dios no puede purificar lo que Él más ama, que es su pueblo santo? Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que dice? Una papa podrida daña el saco. La manzana podrida también. Y la papa y todas esas cosas que vienen en el saco. Hay que limpiar. Nuestra vida es una constante purificación. Usted tiene que cuidarse de eso. Entonces, Dios cuida a su iglesia con la enseñanza, pero si usted no está pendiente de la enseñanza, usted va a creer cualquier cosa que se propaga por ahí y está a la merced de una gangrena espiritual. Cualidad de un náufrago número 3.
están a la deriva porque enseñan mentiras sobre la resurrección de los creyentes. Y aquí estaba la herejía más grande de Alejandro, Himeneo y Fileto. Y si usted tiene el texto de ahorita y busca el versículo 18, 2 de Timoteo 2:18, dice que Himeneo y Fileto estaban desviándose de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Entonces ellos enseñaban que la resurrección corporal de los creyentes ya había ocurrido. Entonces eso era serio, porque ellos simplemente decían que la resurrección real es que Cristo, ¿verdad?, nos convertimos, y esa era la resurrección. Ya la resurrección postrera, la que tendremos el día que nos encontramos a la presencia del Señor, el cuerpo nuevo como el de Jesús, glorificado, que vamos a tener. Ellos decían que eso no era, sino que la resurrección ya había ocurrido cuando nos convertimos. Una pequeña mala interpretación con grandes consecuencias. Porque si ya la resurrección ocurrió y este es el cuerpo santo que tú y yo tenemos, hermano, pues quiere decir que podemos pecar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo resucitado. No. La palabra enseña de dos resurrecciones. Y por eso Pablo tiene que combatir esta herejía. Resucitamos a una nueva vida, nacemos a una nueva vida espiritualmente, pero nuestro cuerpo, este cuerpo se está desgastando. Nosotros no hemos resucitado. Nosotros no estamos viviendo una experiencia esotérica, espiritual, donde somos un haz de luz y ya somos resucitados, donde muchas veces se enseña en otras filosofías. Nosotros tenemos experiencias de carne y hueso. Todavía sufrimos, todavía tenemos dolor, todavía hay cosas que nos afectan en este pedazo de cuerpo. Este cuerpo se está desgastando, pero Dios nos ha prometido un cuerpo nuevo, en una tierra nueva, en un cielo nuevo, como el de Él. Y Pablo en Corintios enseña que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pablo dice inclusive en 1 Corintios 15 que si el cuerpo no resucita, entonces Jesucristo no resucitó. Hasta ahí era serio el asunto, lo que ellos estaban diciendo. Pero pequeñas enseñanzas trastocan la fe de muchas personas. Pequeños desvíos. Entonces ellos enseñaban mentiras sobre la resurrección de los creyentes. Ellos se desviaron de la verdad. Y desviándose de la verdad, trastornaban la fe de algunos. ¿Qué es trastornar la fe de algunos? Que la cambiaran. Mira, hermano, una de las cosas más difíciles de discernir son las herejías que a veces creemos. Porque cuando una persona es infiel a su esposo o su esposa, uno sabe cuando eso ocurre, obviamente. Algunos le ponen hasta cámaras, investigadores, y uno sabe cómo distinguirlo. Cuando una persona miente, pues a veces hay gente que miente bien. Y tienen esa habilidad para engañar a otros, tristemente. Pero tarde o temprano, pues sale a la luz. ¿Ves? Cuando una persona es celoso, envidioso, todas esas cosas que están en los 10 mandamientos, eso está ahí. Es más, a veces uno ve personas que aman a Dios físicamente y uno puede decir, mira, está siguiendo la voluntad de Dios, pero lo que es bien difícil de seguir es el pecado de herejía. El pecado de la herejía es cuando yo creo algo contrario a la palabra del Señor. Y ese pecado es difícil de discernir en el corazón. Y como único usted puede crecer como cristiano para evitar un naufragio en la fe, es que usted se meta en la palabra. Porque la palabra es la que te dice si vas bien o vas naufragando en la fe. Pablo tuvo de corregir a Alejandro, a Himeneo y a Fileto porque estaban enseñando algo distinto acerca de la resurrección. Si usted quiere mandar a todo el mundo para el cielo, esa es su decisión, pero eso es lo que la Biblia dice. No ponga a enseñar cosas que no son.
Yo sé que ella está ahí arriba y nunca le habló del Señor. Yo sé que él está ahí arriba. Eso es entre Dios y la persona. Tengan cuidado con lo que usted cree acerca del futuro, de la profecía, acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna. Tiene que ser basado en la palabra del Señor. Porque usted puede desviar la fe de otros por lo que usted cree. Esta es una responsabilidad grande, hermano. Si usted piensa que todos los caminos conducen al cielo, que todos los estilos de vida conducen a Dios, que todas las personas tienen una relación con Dios, eso no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que todos perdimos nuestra comunión con Dios por el pecado. Y considera que uno de los pecados es la herejía, que creemos cosas de Dios que no son ciertas. Entonces, cualidad número 3, enseña. Fíjense que no simplemente desechan la verdad, sino que ahora enseñan mentiras. Cualidad número 4, está a la deriva porque no acepta corrección en su curso. No sé cuántos de ustedes han usado el GPS en su carro en algún momento. ¿Lo han usado? Tremenda herramienta. Google Maps o Waze o Apple Maps. En el momento en que usted se desvía, usted traza una ruta, ¿verdad? Y en el momento que usted se desvía y usted coge otra ruta, ¿qué comienza a hacer el GPS? Recalculando. Y comienza a buscar otra ruta alterna para que usted pueda llegar al destino original. Porque usted quizás se le pasó la salida, quizás se le olvidó, si es en mi caso se entretuvo y estaba despistado, porque a veces yo por despistado se me pasa la salida. A usted no les pasa eso, pero a mí me pasa. Y porque estaba dando por teléfono y se me olvida la salida y no había cogido el GPS porque ya yo sabía para dónde era, no había puesto y se me pasa. ¿A quién me le pasa eso para no sentirme solo? Recalculando continuamente, ¿ves? El sistema se autocorrige para que no pierdas el rumbo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana debe ser así. El rumbo no puede cambiar. Nuestro destino no puede cambiar. Nuestro destino es Cristo, la vida eterna. Algún día saldremos de este cuerpo. Dios nos dará un lugar de espera a lo que suene la trompeta y resucitaremos y nos iremos con Él y nos dará un cuerpo nuevo. Ese destino no cambia. ¿Cuándo yo comienzo a vivir ese destino? ¿Desde cuándo comienzo a caminar hacia ese lugar? Desde ahora, porque Dios me ha dado el privilegio de participar en una relación con Él desde el día en que yo creo. Pero hay días que me pongo medio hereje. Y usted se pone medio hereje. Hoy no quiero creer nada, hoy no quiero orar. Eso que no estoy de acuerdo con eso que dice el pastor. O no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia, me han dicho a gente a veces en ocasiones. Pues se está comenzando a desviar. Un pequeño desvío porque sacó los ojos de Jesús y de su palabra y de su enseñanza y lo puso quizás en la opinión de la gente o en la opinión del mundo o en la doctrina del mundo. Un pequeño desvío al principio no parece nada, pero a largo plazo son dos rumbos totalmente diferentes. Las herejías usualmente no son una oposición de 180 grados. A veces son desviaciones sutiles, pero el rumbo cambia grandemente. Pero una persona, cuando Pablo dice, los entrego a Satanás, Pablo lo que está diciendo es, para que aprendan a no blasfemar, Pablo lo que está diciendo es, los voy a dejar bajo el castigo y a la merced de la autoridad del enemigo. Porque ya la autoridad apostólica y pastoral de nosotros no la reconocen. Y cuando tú no reconoces la autoridad de la iglesia y la autoridad de la palabra del Señor para enseñar y dirigir tu vida, y no estoy metiendo miedo porque usted tiene que estar tan metido con el Señor para que usted sepa cuando yo estoy mal también.
Y aquí hay hermanos que me han corregido. Gloria a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Que se lo a corregir el pastor. Gracias. ¿Alguien pueden decir amén? Pero usted tiene que estar tan metido con el Señor para que usted sepa y discierna que usted tiene que corregir su curso. Cualidad de un náufrago número 4, no acepta corrección en su curso. Entonces, entregarlo a Satanás, ya Pablo había hecho utiliza de Corintios también, significa removerlo de la participación y comunión con otros cristianos. Y ahí es que se ve un verdadero creyente. Y para los que son nuevos en la fe, y llevan pocos años en la fe, esto es bien importante que tú lo entiendas. Lo más preciado que tú tienes como creyente es la presencia de Dios en tu vida. Es la comunión y la comunión con la que tú participas con otros hermanos en la fe, con otros creyentes, porque esa es tu familia de la fe. La comunión es importante. A un verdadero creyente le duele no participar de la atmósfera de bendición que hay en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en la familia de Dios, dentro y fuera de la iglesia. Le duele participar de la comunión con otros cristianos. Mire, si hay iglesias en otros países del mundo que, aún siendo perseguidos, les puede costar la cárcel, se reúnen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se exponen a eso? Usted dirá, pues no tenemos que ser tan radicales porque pues Dios conoce nuestro corazón. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué se sacrifican? ¿Por qué desafían un gobierno que los puede meter presos? O quizás con un vecino que los puede desenmascarar y notificar a las agencias de policía. Mira, hay un cristiano reuniéndose, ¿por qué lo hacen? Porque a veces tienen que ir a las 2 o 3 de la mañana a reunirse, porque esa es la mejor hora donde no los pueden coger presos. Porque a veces tienen que tener 2 celulares, pagando de su bolsillo. Uno para las cosas del Señor y otra para las cosas seculares. Para no perder contacto con su familia de la fe. ¿Por qué lo hacen? Porque es que el verdadero creyente sabe el gozo de congregarse y de tener a alguien con quien orar, que entiende lo que es tener en comunión con Dios. Cuando Pablo dice, los entrega a Satanás, está diciendo, no quiero que tengan comunión con ellos. Ellos ahora van a estar a la merced del enemigo. Y si tú crees que Dios cuando corrige es malo, estar bajo el látigo de los enemigos, tú no quieres ver eso. Que Él dirija tu vida. Porque ya no se trata de pecado, se trata ahora de que hay fuerzas de tiniebla que pueden destruir tu fe y tu vida completamente y quitarte todo lo que Dios te ha dado. Cualidad de un náufrago a la deriva, porque no aceptan corrección en su curso. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, tenemos que ser personas enseñables. Diga que está lo tuyo, tenemos que ser enseñables. Tenemos que ser enseñables, De hecho, esta se la tengo de asignación porque no me dan este tiempo en este servicio, pero léase 1 de Corintios y 2 de Corintios. Esa persona que Pablo le dice a la iglesia, entrégase a Satanás, no tengan comunión con él, que no participe de la cena. Cuando vemos en 2 Corintios, esa persona se arrepintió y Pablo les dice a la iglesia, recíbanlo, perdónenlo y ámenlo. Porque el verdadero creyente anhela tener comunión con Dios y con la familia de la fe. Y cuando él vio esa consecuencia, si alguien me dice a mí, ay pastor, pero está bien, que no puedo tomar la cena, todavía puedo seguir viniendo. Ah, pues sí, claro, las puertas están abiertas, pero no puedes tener comunión hasta que arregles tu vida. Ah, pues eso está bien, pues es lo mismo, no es lo mismo. Ni para Dios ni para nosotros no es lo mismo, porque no estamos en el mismo espíritu. El verdadero creyente anhela la comunión con el Señor, anhela la relación con el Señor. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces, yo quiero decirte cómo nos motivamos. Yo no quiero ser pesimista en este mensaje, porque estamos hablando de Timoteo, no de Alejandro y Himeneo. No, pero también, ¿cómo mantenemos el curso?
Pues voy a dar dos consejos. Primero, aprende del ejemplo negativo de las otras personas. Que el ejemplo negativo de otras personas te sirva para impulsar tu relación con Dios. Si otros abandonaron la fe, si otros se desviaron de la fe, si otros creen otra cosa, esa no tiene que ser tu historia. Eso no tiene que ser tu final y tu destino. Usted no tiene que abandonar la fe porque otros lo hacen. Examine su conducta, examine lo que cree, examine verdaderamente hacia dónde va como cristiano. Usted está en una barca y el destino es Jesús, pero usted disfruta de una vida cristiana ya. Y usted necesita la fe para navegar la vida, esta experiencia, los años que el Señor le dé en la tierra. Usted necesita una fe clara, una enseñanza clara, una verdad clara en el corazón. Aprenda de los que se han desviado para que usted, eso le sirva de ánimo para mantener el curso. Piensa en las consecuencias de fallar y no ser fiel a Dios. A veces las consecuencias son un deterrente. No seas como Alejandro y Himeneo. Usted puede poner el nombre, no seas como X o Y persona en su corazón. El creyente debe pensar en las consecuencias de fallar y no ser fiel a Dios. ¿Sí? Porque pequeños desvíos terminan en grandes distancias. Segundo consejo: mantén el curso recordando lo que Dios te llamó a hacer y hacer. Recuerda lo que Dios te dijo. ¿Qué dice el versículo 18 de la primera de Timoteo? Capítulo 1. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento, para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ella la buena batalla. Pelea conforme a lo que Dios dijo de ti. Milita. No se trata de una guerra. Lo que Pablo está diciendo, vas a tener una batallita ahí. No, te estás enlistando en la milicia. Eres un soldado de Jesucristo, y ese tema lo vamos a ver también en las cartas más adelante. Soldado de Cristo, te estás enlistando. Pelea, recuérdate que Dios te puso para hacer bendición, Timoteo, en este lugar. Recuérdate que Dios te dio una palabra. Recuérdate, Timoteo, que Dios te puso aquí con un propósito. Recuérdate, Timoteo, que tienes el respaldo de aquellos mentores y padres espirituales que están ahí, que saben que tú tienes el potencial para pastorear esta iglesia en Éfeso. Recuerda, creyente, que hay gente que te va a cuidar, que hay gente que te va a estimular en la fe. No estás solo. Pero recuerda lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pablo afirmó la verdad de quién era Timoteo, afirmó su llamado, afirmó su responsabilidad, porque toda bendición tiene responsabilidad. Pablo lo hizo. Y le dijo: lucha, pelea la buena batalla. Mantén tu curso hasta el final. ¿Me sigue, hermano? La sabiduría cristiana no viene por estar muchos años en la iglesia. Viene por estar expuesto muchos años a la palabra y ser obediente a ella. Y Timoteo ahora le tocaba aplicar todo ese conocimiento, creer lo que Dios decía de él y decir: mira, aunque otros cambien, aunque otros hablen otra cosa diferente, yo voy a mantenerme en mi curso, en mi llamado, en mi posición. No quiero ser un náufrago en la fe. Yo quiero servirle al Señor de corazón. Ese debe ser tu anhelo como creyente. No podemos ser náufragos en este tiempo. No pueden haber dos capitanes en el barco. Así que vamos a estar de pie y vamos a orar. Para que Dios ministre nuestras vidas. Y yo no sé cómo está tu relación con el Señor, pero yo creo que Dios nos ha confrontado a todos. Una palabra muy buena del Espíritu Santo para la iglesia. Recuerden que estas cartas son, yo les puse
Lo que siento en mi corazón, ¿verdad? Es que son para crecer y cuidar la fe. Porque la fe no es un sentimiento, la fe es lo que yo creo. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Quizás algunos están medio naufragando. Algunos están luchando con diferentes situaciones en la vida. Pero ¿sabes qué? Dios está llegando a tiempo hoy para que no te sigas desviando. Vamos a corregir el curso. Vamos a corregir el curso. Que sea Dios el que medite en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro carácter. Señor, te damos las gracias. Aquí estamos, Señor, reconociéndote por encima de todas las cosas, Señor. Tú eres el Señor, digno de gloria y de honra. Te pedimos, Señor, que corrija nuestras vidas y ministre nuestros corazones. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu obra, Señor, en nosotros y que tu obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender y aprender también del buen ejemplo como del mal ejemplo, pero sobre todo a mantener los ojos en Jesús. Danos la fuerza para corregir aquellas áreas de nuestra vida. Espíritu Santo, muéstralas, que tenemos que entregar, que tenemos que abandonar, que tenemos que renunciar a ellas, porque son como gangrenas que están. Quitamos la incredulidad, quitamos la infidelidad, quitamos, Señor, las falsas enseñanzas, quitamos de nuestras vidas, Señor, la rebeldía, quitamos, Señor, la mentira, quitamos, Señor, el odio, el rencor, quitamos todas esas cosas que quizás hemos aceptado como buenas, cuando en realidad no lo son. Reconocemos, Señor, que tú nos has dado una nueva vida, pero que este no es el destino final, sino, Señor, que tú nos has dado una nueva vida, pero también nos dará un nuevo cuerpo cuando estemos delante de tu presencia, que tú restaurarás todas las cosas, que todas estas cosas que estamos viendo en el mundo simplemente nos acuerdan que este es un mundo temporero y pasajero, que es importante estar cimentados en ti, Jesús, que nuestra seguridad eres tú, Jesús, no el hombre. Tú eres nuestra verdad, en ti descansamos. Ayúdanos, Señor, a corregir el curso. Ayúdanos, Señor, a no abandonar la fe. Cuida nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros de lo que es ser fiel a tu causa, ser fiel a tu enseñanza, ser fiel al estilo de vida que tú nos has llamado a hacer. Pero también ayúdanos a disfrutar la obediencia. La obediencia no es una carga, la obediencia no es, Dios mío, algo gravoso. La obediencia nos agrada, nos bendice y nos da, Señor, tu sabiduría para la vida. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dirijas, que nos guardes y que nos cuides. En esta semana, despierta fe por tu palabra, amor por tu palabra. En este tiempo, en esta serie, enséñanos a crecer, enséñanos a amarte, a retomar áreas de nuestra vida que hemos abandonado. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones de las intenciones incorrectas para servirte. Ayúdanos a usar cada una de nuestras plataformas, en nuestras casas, en las redes sociales, con nuestros amigos. Ayúdanos a usar nuestras plataformas para servirte, para amarte, para hacer tu voluntad. Porque tú, como Timoteo, nos has puesto en un lugar de bendición. Nos has puesto en un lugar de influencia. Queremos usarlo para tu gloria en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Amén.